caso, ¿pueden prestar atención y alguien que se dedique a tomar nota? Ok, ya el compañero Cristian está grabando. ¿Está grabando el panel? Estamos aquí para explicar. Ahora aprovecha de que. No, pero digo, está grabando. Vamos a YouTube. Entonces, la primera clase que tienen que hacer. Entonces, fíjense, el archivo que les di, manejo BD, es simplemente un ejemplo de cómo ustedes van a llegar o van a establecer la conexión de Java con MySQL. Allí va a estar contenida la clase de ejemplo. Esto es el manejo de BD. Ahora, este archivito .rar, que es MySQL Connector, aquí va a estar el driver que va a permitir el enlace entre el lenguaje de programación y la base de datos. Ok, esas dos cosas son las que les pasé por correo. ¿Qué hago? ¿Qué se hace? Se descargan los dos archivos, atención. Se descargan o se descomprimen los dos archivos, se descargan y descomprimen. Se crean dos carpetas, donde lo descarguen se generan dos carpetas cuando lo descomprimen. Copio la carpeta, manejo BD, la copiamos y la pasamos al workspace. Tengo que saber dónde está mi workspace. Si no lo sé, abro Java y busco aquí File, Switch, Workspace, Other, sin cambiar nada, veo la ruta, tomo la ruta, la copio y la pego en el explorador. ¿Ok? Si no me sé eso, copio aquí, abro otra ventana de Windows, la pego aquí y ya caí en mi workspace. ¿Ok? En teoría, esto no debe existir en sus máquinas. Esto no debe existir en sus máquinas. Entonces, cuando ustedes accedan acá, sencillamente copian esta carpeta que descomprimieron y la llevan al workspace y la pegan. Ojo, vuelvo a hacer énfasis. En este momento tengo abierto el Eclipse o el Java porque sencillamente quería ver la ruta para que ustedes lo tuviesen allí en cuenta, lo tuviesen presente. Ahora, por ningún lado tengo ese proyecto llamado Manejo BD, porque es un proyecto. Tengo dos proyectos ahora, Olamundo 3 y Manejo BD. Él me reconoce Olamundo 3, pero no me reconoce el otro. ¿Por qué? Primero porque estaba abierto, obviamente. Entonces, estaba abierta la aplicación. Entonces, vamos a inicializarla nuevamente para que vean algo. Cuando abro el Eclipse, nuevamente lo cerré y lo vuelvo a abrir. ¿Para qué? Para que me reconozca el manejo BD. Pero ¿qué pasa? Tampoco aparece. Entonces tengo que importarlo. Él está en la carpeta, pero no está presente, no se ha hecho efectivo. Ok, vean esto. Está en la ruta del workspace, pero no está aquí efectivo como proyecto. Entonces, para tomarlo como proyecto, lo importo, le digo switch workspace, import, general, le digo un proyecto existente dentro de mi workspace, busco la ruta, él la toma por defecto, si es la primera vez que accedo a ella, y ya la reconoce. ¿Ok? Entonces aquí me dice, working set, agregar proyectos establecidos, no. Copiar el proyecto dentro de workspace, ¿ok? Entonces, le digo finish. Y ya me agregó, ¿ok?, el proyecto al workspace. Ahora, ¿qué sucede? Hay un problema de compilación. Aquí hay un problema de compilación. Hay algo que él posee, que cuando lo importamos, está dando un error, está generando un error. Entonces, ¿qué es lo que hago típicamente cuando eso sucede? Y no quiero que me aparezca este error. Vean lo que hacemos o lo que se hace. Tú puedes copiar todo de nuevo si quieres, atención, y hacer esto sencillo. Copias todo, si te da este error, esto es porque él no reconoce unos archivos o una librería. ¿Ok? Eso es algo ya de configuración del Eclipse. Entonces, cuando vamos, podemos pegarle en otro proyecto, ojo, le damos aquí clic en la carpeta CRC, en el paquete por defecto, y la única clase que tengo es esta. Puedo agregar una nueva clase con el mismo nombre llamada prueba Connex 1 y sencillamente copio y pego todo y no pasa nada, todo perfecto. O vuelvo a crear, como ya la tengo en memoria copiada, borro todo esto, le digo delete, ¿ok? Aquí también la borro porque no me la ha borrado, vean, le digo suprimir y la vuelvo a crear, y eso es criterio de ustedes, ¿ok?
pero ya tengo el código en memoria. Entonces, como tengo el código en memoria, puedo hacer esto y le puedo decir new class. ¿Cómo se llama la clase? Prueba con X1. Prueba con X1 y listo. Y aquí le digo finish. Como todo se va a llamar prueba con X1, selecciono, pego. ¿Y qué pasa? Lo único malo va a ser el paquete, que no estoy dentro del paquete MySQL. Listo, todo lo demás está exactamente igual. Compilo con control F11 y me va a dar los 1000 errores porque tengo que hacerle ciertas explicaciones y explicar la parte del driver, ¿ok? Y ahí empieza la parte del driver. Entonces, esta es una manera, ojo, de hacerlo lo más rápido posible en cualquier proyecto. O sea, ahora, si yo quiero mantener mi estándar del proyecto, vuelvo a crear el proyecto, le digo New Java Project y le digo Manejo BD. Ojo, tengo que verificar que no exista la carpeta. De todas formas, si existe, él me lo indica, él me lo va a indicar aquí que ya existe. ¿Ok? Le digo Finish. Acuérdense que también dentro de ese proyecto yo creé un paquete. Aquí se creó un paquete, New Package, llamado MySQL. Entonces, para mantener el estándar que teníamos, y aquí si copio la clase le digo class prueba connex 1 y luego selecciono todo nuevamente y pego y no pasa nada y tengo todo transparente como si yo lo hubiese. Pero mira, Bueno, la M mayúscula. Bueno, es el único detalle. vamos a hacer una publicidad, una pausa. Ok, entonces ya tengo todo exactamente igual. Pequeño detalle allí. Ahora, ese es el primer paso. Importar esta clase para que funcione. Perfecto, ya la tiene. Ojo, para que no se equivoquen, porque pudo haber sido un error de sintaxis en la clase pasada, que aquí se escribió algo mal o algo indebido. Vean que nada me genera error y la clase pasada me daba error como por aquí. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, si no quieren contener errores, a lo mejor escribí algo indebido o no se escribió correctamente, no sé. Y eso afecta. Si no colocas la sintaxis correcta, eso te va a afectar. Bien. Entonces, para evitar esos errores, copien la que yo les envié, y trajen sobre ella. Y ya. Hagan los ajustes sobre ella. Ok, ahora vamos a usar el driver. Para usar el driver hacemos lo siguiente. Vean. Voy a cerrar todo esto. Copio la carpetita MySQL del conector. ¿Dónde la debo llevar? Ok, la puedes llevar al WordSpace si quieres, pero esa es la ruta correcta. ¿Debería ser la ruta correcta? O estoy copiando la librería. Ajá, ¿dónde debemos llevarla? C, archivo de programa, Java. Ajá. Entonces, fíjense. Él está usando, por lo que verifiqué el día lunes, él está usando el 8, el Java 8, Java Runtime Environment, esas son las siglas, Java Runtime Environment 8. Lo ideal es que él esté lo más cercano posible a donde precarga la aplicación de Java. Entonces lo podemos colocar aquí. No quiere decir de que no lo pueda copiar en el WordSpace, también lo puedo copiar acá si quiero. Perdón, aquí no es la ruta. Acuérdense que la ruta es C, archivo de programa, document setting, usuario, WordSpace. Lo puedo copiar aquí si quiero, no tengo ningún problema. Pero el deber ser es que esté lo más cercano posible allá. ¿Ok? Que sea que aquí. Entonces, ahora, desde mi aplicación, voy a invocar esa clase. ¿Cómo la voy a agregar? Vean, ya tengo creado manejo BD. Por ningún lado tengo esa librería. ¿Cómo hago para agregarla? Le digo botón derecho sobre el proyecto, Properties o propiedades. Aquí le digo Java Build Path, o sea, la ruta de construcción de Java, parecido, algo similar al Spanglish que usamos. ¿Cómo un momento? Ok, entonces, Libraries, le damos clic a la pestaña Libraries, y luego aquí tengo varias opciones de menú. Agregar un JARS, si ustedes lo descargan, JARS son archivos que vamos a buscar nosotros, pero es preferible que lo agreguen primero como librería, en lugar de que lo hagan directo como un punto JARS. Entonces lo agregamos como librería
Y si lo hacemos así, usamos la última opción de este add library, o sea, agregar librería, next o siguiente, y aquí tengo todo en blanco porque no tengo ninguna librería predefinida. Entonces le digo clic, la librería de usuario, me despliega otra ventana, ya van dos, ¿ok? Donde aquí no tengo nada precargado como librería de usuario, y le digo new para crear una nueva. Y aquí donde yo le voy a decir my SQL, ahora lo voy a cambiar, ahora lo voy a llamar así. M con mayúscula. Sí, acuérdense que el proyecto está como M mayúscula y ahora en minúscula. De verdad no importa, puede ser todo en mayúscula y no hay ningún rollo, ¿ok? Todo puede ser llevado en mayúscula y no hay ningún problema. Es el nombre que le estamos dando a la librería, ¿ok? Simplemente un nombre. Le digo OK y él me crea, ojo, vean, me queda el nombre. Pero aquí me falta algo, me falta el cuerpo de la librería. Entonces, es aquí donde yo le digo add jars, no en la primera ventana acá, ¿ok? Entonces aquí le digo add jars y busco la ruta donde está la librería. ¿Dónde que debe estar? C, archivo de programa, recuerden siempre esa ruta estándar, Java. Y dentro de Java buscan Java Runtime Environment 8, buscan la carpeta del conector y buscan este es el punto .jar. Vean, ya lo reconoce, le damos a abrir y aquí me trae todo lo que necesito. Eso no lo vamos a tocar, simplemente es seleccionarlo, buscarlo y definirlo, más nada, ahí no vamos a tocar nada. Le damos OK a todas las ventanas siguientes, OK, vean que ya está precargado, ya existe, ya está seleccionado, le damos Finish, ya me crea una librería nueva llamada MySQL en mayúscula, le sigo dando OK, y ya aquí si se dan cuenta me carga el conector o la librería. Ya reconoce la ruta, vean que esta es la... Por eso digo. Ajá. Vean que es la ruta que accedimos. Se archivo programa Java runtime environment 8 y después de eso runtime environment 8 les aparece esta carpetica, ojo, y le aparece MySQL connect, okay. Es la misma ruta de donde tomamos el archivo .jar. Dice red. Señores, fíjense, si yo no hago esto, no puedo acceder a MySQL. Otro dato importante: ustedes deben tener instalado en sus máquinas algo que soporte base de datos. Deben tener instalado MySQL. MySQL en Vertrigo, necesito Vertrigo. No lo tengo aquí, Vertrigo. Déjame ver si aquí lo tengo por si acaso. Necesito Vertrigo. Sí. Vertigo no. Eso sí tengo un creo que tengo un tutorial por ahí, o se busca un tutorial y el Big, no, eso ya es una programación 4. Bueno, les resumo algo, por si sea yo, por si sea el otro, quien sea. Ustedes necesitan montar un manejador de base de datos, un servidor de manejo de base de datos, en este caso MySQL, para que eso lo pueda entender. En estas máquinas ya están configuradas con esos manejadores de base de datos. Por ejemplo, aquí ya tienen instalado varias cosas como, vean esto, como Vertrigo. ¿Dónde está Vertrigo? Por aquí. No lo tiene AppSer, déjame ver si lo tiene instalado. AppSer. Con este señorito, con este combo, AppSer, se lo voy a mandar para que lo descarguen y instalen. Es simplemente unos pasos de instalación. Él ya automáticamente instala el MySQL y configura, él automáticamente configura su Apache, su servidor Apache. Después van a saber que es un servidor Apache, ¿ok? En el siguiente trimestre. Eso le va a servir para su proyecto. Y les instala también todo lo que tenga que ver con el servidor de base de datos MySQL. Entonces, con AppSer es una aplicación que se los mando por correo en línea. Ok, si no lo tienes, es como que pasara esto. Es como que hicieras esto. Vamos a correr aquí, porque aquí no va a conectar seguramente. Control F11. Si no tienes, te va a hacer esto. Te va a dar esto, ¿eh? Acceso denegado, algo como esto. Está caído.
te va a dar siempre una excepción. Si no instalas el manejador de base de datos correctamente, te va a dar una excepción. Ah, pero si ahí está instalado correctamente, ya irá. No, pues, pero si ya está instalado. Correcto, ya va. Es que faltan configurar unos parámetros aquí que yo les puse estándar, vean, yo les puse BD, user, pass, no son los correctos y aquí tampoco. Entonces, por eso que quiero que vean el error que da cuando se corre sin tener los parámetros correctos. ¿Ok? Entonces, después que instalan el appser, que les voy a pasar, y me voy a encargar eso mañana, de pasarle un manualcito, por lo menos de instalación, ¿ok? Entonces, después que hagan eso, ustedes vienen y confirman que lo tengan instalado. ¿Cómo lo confirman? Con el localhost. Hacen eso. Escriben modo localhost y él automáticamente debe levantarles algo como lo que va a levantar aquí. Creo que es 2.8080. ¿Ah? 2.180. No, aquí No. no levantó, vean por qué no levantó. Y es bueno que haya dado el error. No No le está- puede levantar por dos cosas. No está el Una, servicio de... el servidor web no está inicializado. ¿Cómo lo inicializamos? Lo inicializamos con panel de control, herramientas administrativas, para los que tienen XP. Para los que tienen XP, herramienta administrativa, servicio. Para los que tienen Windows 7, hacen esto. Aquí hay unos cuadritos en Windows 7 y escriben como si fuese a ejecutar, Servicio. escriben servicios y él les va a aparecer aquí como si fuese activado esto. Aquí hay un cuadro que ustedes van escribiendo y él les va apareciendo lo que ustedes escriben. En Windows 7. ¿Ok? En Windows 7. Servicio. Y si no lo consiguen, ustedes escriben esto. Service.msc. Es una cosa. Ahí me parece. Servicio local. Claro. Yo sé que es un service. Es un MS-config. MS-config. Sí. MS, no me suena el MS-config. Ahí donde tú ves lo que se va, no. los servicios que se están ejecutando. Sí. MSTC. Es la extensión, tampoco. O si no, Esto inicio, para abrirlo directo, ¿ok? Ya va. Eso lo vamos a poder ver, creo que aquí. Ya va. botón derecho de... Ya va. Aquí vamos a ver los procesos que están corriendo. Porn, ¿qué es eso? M-Service, son los servicios que están corriendo. Por lo que están pasando, ahorita ya sí. Service.exe, ¿ves? Pero qué raro que no lo ejecutó. Está activo. Mira, pendiente, pendiente. Él debería correr con service.exe. Services. Ah, lo que pasa es que le puedo decir una X. Mira, si no me hace la cuestión, yo escribo así. Yo escribo services.exe. Y automáticamente al darle clic, si tiene XP o estoy en 7, él debería abrirlo. Debería ir abrirlo, Dios. No dio error. Profe, botón derecho en mi PC administrar. Creo que también. También. Hay varias vías, ¿ok? La normal es panel de control, herramienta administrativa, servicio. Y ya. Vamos a abrirla por allí. Ok. Este señorito que está acá. ¿Qué es lo que quiero decir? Si le da error algo como esto y no abre la página, verifiquen dos cosas. Primero, verifiquen que el servidor Apache esté inicializado. Vean que el servidor Apache está inicializado. Este se llama Apache 2. Segundo, vean que el servidor MySQL, que es de la base de datos, esté inicializado. ¿Ok? También debería estar inicializado. Entonces, vamos a ver, Postgre, no está inicializado. No tengo dos Apache, verifico que no tengo dos Apache, tengo uno solo. ¿Ok? Entonces vamos a reiniciarlo. Salud. Y reinicio el servidor Apache, lo reinicié. Y aquí escribo localhost. Ah, Con ¿tú T. sabes? Tú sabes también por qué da este error. Porque aquí cuando definieron en la navegación, le dijeron esto. Avanzado, red, configuración, y le dijeron usar la configuración proxy del sistema. Entonces eso está mal. Ábrelo en Google Chrome para Porque ver. aquí miren, si usted tiene que decirle esto, que use el proxy con un IP, lo que pasa es que yo voy a perder la navegación en este momento, creo que lo voy a perder. No, pero en Mozilla. Ah, claro, Por eso, sí, correcto, ábrelo en correcto. Google Chrome. Correcto. 192.168.81, perdón, 6.
61 creo que es el servidor proxy. Le digo 8080, vean esto, para que tome ese puerto, y le digo usar el mismo proxy para todo. Y aquí le digo no usar proxy para localhost. ¿Qué quiere decir? Que no me va, porque cuando le damos localhost, él intenta salir por el proxy. Es un tema de red, él intenta salir por el proxy. ¿Qué pasa? Cuando el proxy intenta que tú quieras salir, no te va a denegar la salida. Entonces, perfecto. Entonces aquí le decimos que no salga por el proxy, perfecto. Le damos OK, ya verificamos que no es ni Apache, no es ni MySQL, Papacho. ¿ok? No es ninguno de los dos, sino el proxy. Verificamos otra vez, atención. Ya abrió ahí. Le damos localhost y aquí funcionó. Es un problema del proxy. ¿Ah? Sí, profe, eso lo vimos 3 veces en red. Ah, bueno, perfecto. Profe. ¿No lo vi? Ya, profesor, que está en la grabación y luego vamos todo por YouTube. Atención, yo lo que les garantizo es que en su casa no van a tener ni configurado un proxy. Eso se los garantizo. Aquí van a tener una configuración normal. Sin proxy. Y eso, un proxy es un dispositivo de redes que permite filtrar contenido hacia el exterior. ¿Aquí no se le puede poner pausa? Es un dispositivo físico que permite filtrar paquetes, tramas, contenidos, todo lo que es, se envían paquetes o tramas desde tu red local o intranet hacia la extranet o internet. ¿Me explico? Eso es lo que es un proxy. Es simplemente un filtro. No te garantizo que configure un proxy porque después no vas a navegar. Si no tienes el dispositivo físico, no lo configuras porque no tiene sentido. Se va a enredar todo, entonces no lo hagas. ¿Okay? Yo lo que les digo es cuál es el problema que hay aquí. Para que ustedes puedan trabajar aquí si quieren mañana, no sé. Entonces, le damos aquí en PHP MyAdmin, lo que sí les va a aparecer es el app cuando ya instalen el servidor web que les voy a enviar. Y al escribir localhost le va a aparecer esta ventana. Si le aparece esta ventana, ya usted dice, bueno, ya tengo la mitad adelantada. Ahí tienes el video tutorial, tranquilo. Entonces, aquí escribimos root cvfm para acceder a la base de datos. Y accediendo a la base de datos tenemos 4 bases de datos, vean, atención, de prueba. MySQL, que es una por defecto, que igual que PHP MyAdmin. Esta que alguien la creó, no sé quién, llamada prueba, y es la que vamos a usar. Vean que se llama prueba. Ok, seleccioné, le doy continuar. Y vean que aquí me tiene una tabla llamada clientes. Y la base de datos se llama prueba. Entonces, ¿cómo se llama el usuario? Se llama root. ¿Cómo se llama el password? Se llama cvfm. ¿Cómo se llama la base de datos? Se llama prueba. ¿Cómo se llama la tabla? Prueba 1. Atención porque quiero corregir eso. No es que es prueba 1, es prueba y hay una tabla. Lo que está entre paréntesis indica la cantidad de tablas que hay en esa base de datos. Y la tabla se llama clientes. ¿Ok? Entonces, si él entra aquí en conexión establecida es porque logró acceder a la tabla. ¿Ok? Este código se lo voy a explicar después que lo ejecute. Vamos a tocar ahí la pisola. ¿Ok? Guardo los cambios y le doy control. Inicio ejecución, conexión establecida, que quiere decir que entró aquí y no hay ningún problema. Y ese era el error que estaba dando la semana pasada. Algo se falló en la sintaxis, algo falló allí, pero vean que yo lo probé y el mismo día volvió a hacer todo y no dio ningún error. Entonces, sí. Fíjense esto, atención, voy a explicar rápidamente qué hay aquí. Esto es algo estándar, atención, esto no tienen que cambiarlo por nada del mundo, estas 2 líneas. Prácticamente estas líneas son fijas. ¿Por qué son fijas? Porque esta es la clase forName con .mysql.jdc.driver. ¿Quién es este señor? Este señor es la librería que estamos importando. Aquí está dentro del contenido ese driver. O mejor dicho, esa clase. Esa clase está aquí dentro, miren. ¿Qué está buscando él? Él está buscando un con.mysql.jbc.driver, ¿no? Vamos a alargar un poquito esto. Aquí está.
Esta es la clase. Esta es la clase que le está accediendo con esta ruta. Fíjense el camino. Ojo, instaló la librería está dentro de un paquete, el paquete contiene clases y esa clase se llama driver. Y esa es toda esta es la ruta. Un paquete llamado com.mysql.js.driver, que es la clase. Eso no lo van a tocar si lo instalan como les dije. No tienen que hacer ningún tipo de cambio. Solo va a entender él automáticamente. Esta línea ya se queda así fija. ¿Qué es esta otra línea? Es la de conexión realmente con los parámetros de acceso a su base de datos. Entonces, eso es lo que significa connection, y crean un objeto, atención oído, crean un objeto llamado conexión y se le toma driver manager, que es una clase propia ya de este señor, get connection, que es un método que va a tomar o a establecer la conexión. Fíjense que cuando le coloco el mouse, él me muestra los parámetros y me dice que recibe un string, un parámetro tipo string arg0, otro parámetro tipo string arg1, otro parámetro tipo string arg2. Fíjense que los tres son string, y que es lo que contienen? Contienen cadena de texto. ¿Qué es la primera cadena de texto? Lo que contiene es el driver, que es motor de base de datos, donde se encuentra ubicado en localhost, el nombre de la base de datos, hasta ahí. Luego contiene el usuario para acceder a esta base de datos y por último el password de acceso a esta base de datos. ¿Ok? Esos son los parámetros que se establecen con este driver o con este modo de conexión. Luego se genera esta línea que va a ser la que va a crear la orden, por decirlo así, por llamarlo así, va a crear conexión.crear statement, la instrucción o la orden, para que pueda generar los queries que vienen a continuación. ¿Qué es un query? Un query son consultas a la base de datos. Entonces, vamos a ver un poquito más. Esto es lo que va a empezar a variar. De aquí para acá puede empezar a variar todo lo que ustedes quieren y lo que ustedes van a trabajar. ¿Por qué la primera línea va a cambiar? Porque no siempre van a acceder a esta tabla. Puede ser otra tabla que ustedes ya tienen otro nombre, que es la que ustedes... Pero siempre va a tener el resultado. Sí, correcto. Siempre va a tener esa. La que va a variar es el contenido lo que está en azul. del string. Lo que está en azul. Okay. Esto es lo que va a variar. Eso es lo que va a variar. Luego, cuando él consigue algo, él va a devolver a través de este objeto RS, que es el record set o el result set, como ustedes lo quieran llamar. Y el result set es el resultado de qué estado tiene la conexión con esta tabla o la consulta con esta tabla. El query. Ejecuta el query hacia esta tabla. Entonces, el result set se va a traer qué consiguió o si fue efectivo o no la consulta hacia esa tabla. Si la tabla coincide con nombre y todo y trajo algo, él simplemente va a decir si result set no es null, se está negando. Es decir, no es null quiere decir cuando viene null porque no encontró nada. Y cuando no es null, conexión establecida. Entonces, si yo quiero cambiar el nombre, por ejemplo, le pongo clic de no porque me equivoqué en el nombre de la tabla y lo ejecuto, vean lo que va a suceder. ¿Qué me dice aquí? Error SQL. Una sección, tabla, prueba de la base de datos, cliente 2, no existe. Eso es lo que devolvió el motor de base de datos. En este caso MySQL. Es lo que devolvió como respuesta. Cuando ustedes hicieron la petición y le dijeron por acá arriba, ajá, señor prueba, conéctate, fino. Con esta línea la conectaron, la conectaron. Le dicen, ajá, señor prueba, ahora quiero hacer ejecutar este query en esta tabla. Y él le va a devolver con un SQL exception si no la consigue. O con una excepción. Si la consigue, evidentemente es el caso favorable, todo perfecto, control F11, y le va a decir inicio de ejecución, conexión establecida. ¿Por qué se colocó el inicio de ejecución? Para que vean cuando comienza un print, qué pasa aquí en el proceso y después al finalizar, si todo se ejecutó correctamente, llega aquí. ¿Okay? Y no pasa por los catch. Él entra en los catch cuando no llega a un fin de ejecución, cuando ocurre un error. Nunca va a llegar aquí. Siempre va a entrar en los catch. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes manejen o hagan un formulario
y me consulten en la tabla la información para que la muestren. Solamente la van a mostrar, no van a inventar más nada. No van a hacer ningún query de inserción, ni de actualización, ni de eliminación, nada de eso. Simplemente un select. Ya aquí tienen parte del camino adelantado, si lo llevan así. Lo único es que ahora aquí dentro, tienen que decirle a cada uno de sus señores, o investigar o buscar, cómo reciben R por set cada campo y lo asignan a cada objeto que está en el formulario. ¿Me explico? Ese es el proyecto final. Ese es el proyecto final. Me explico. Tienen un formulario donde a través de un botón ustedes van a hacer consultar. ¡Pum! Van a tener una selección de algo, una cédula o algo, y con un botón consultar. ¡Pum! Y con la cédula van a mostrar toda la información de la persona. Eso es todo lo que quiero que hagan. No quiero que modifiquen, no quiero que eliminen, no quiero que actualicen. pero para mostrar la cerveza usted tiene que tener cargado los datos de la persona. Obviamente, algo así como esto. Aquí debe haber algo en clientes, vean. Y aquí hay datos, perdón, en examinar. Y aquí hay datos. No los muestro porque evidentemente esa es la parte que ustedes tienen que investigar cómo. Ya les adelanté el camino a la conexión, ya les adelanté el camino de los formularios, cómo definir los formularios con los objetos, cómo crear la conexión, cómo hacer el query. No, ya no es ni cómo consultar, ya es cómo con la consulta devolver los valores de tu base de datos, devolverlos a los objetos. Ya, eso es todo. Esa es toda la investigación que tienen que hacer y definir. Pero yo se lo voy a escribir para que sepan cómo Te debe lo ser. van a mandar lo que hacer. Pero ya saben lo que tienen que hacer. O sea, ya saben lo que se debe hacer. Eso es lo de... Crea tu formulario, ojo, todo es un camino de cosas. Vamos a cerrar. Ya, el formulario lo vamos a crear